Abrimos el capítulo destinado a los temas de la economía, lo habíamos señalado oportunamente, se esperaba con mucha expectativa la tarde de hoy cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer el índice de precios al consumidor correspondiente al 10º mes del año. Inflación de octubre en la Argentina, según el organismo estadístico, del 2,3%. Ha habido una leve aceleración respecto al mes anterior, allí lo tenemos en pantalla, variación mensual 2,3%, comparativamente interanual 31,3%, es decir, octubre de 2024, octubre de 2025, y la acumulada en los primeros 10 meses del año, en lo que va de este 2025, casi el 25%, 24,8%. Vamos a repasar también algunos de los rubros que mayor impacto han tenido. Transporte, 3,5%, vivienda y servicios, 2,8%, y el rubro alimentos y bebidas, que ha sido el que más subió en toda la geografía nacional, el 2,3%. Lo vamos a sumar a Facu González, tal como lo habíamos prometido, con el análisis de lo que sugieren estos datos y estas cifras. Facu, buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Sí, exactamente. Había expectativa porque estaba básicamente la antesala del proceso electoral. El mes de octubre no fue un mes más para la Argentina. Llegaron a las elecciones un par de variables bastante más desacomodadas o desordenadas, y había expectativa de qué iba a pasar con la marcha de los precios a futuro. 2,3%, más o menos en línea con lo que proyectaron las consultoras privadas. Ahí nos sorprendió el dato. Tampoco sorprendió que los servicios son hoy por hoy los que están subiendo muy por arriba del promedio de precios minoristas que el resto de los bienes. Vos fíjate que recién nombrabas el mantenimiento de una vivienda con las tarifas de luz, gas, y también aguas, lo que sucede con el transporte. Si a eso le sumás el rubro salud, educación, que estuvieron también moviéndose por arriba del promedio, bueno, habla las claras que todavía hay algunos rubros que siguen tensionando la marcha de los precios. Inclusive, este 2,3% es la inflación más alta de los últimos 6 meses. En el último medio año en la Argentina, desde abril a esta parte, la inflación transitó por debajo de los niveles del 1%. Lamentablemente pegó un salto en septiembre y volvió a subir levemente, pero volvió a subir con respecto a lo que fue el mes anterior. En octubre, 2,3%. Y ahora, ¿qué va a pasar? Para las consultoras privadas, Maxi, prevén que el año más o menos se sostenga en estos niveles, que la inflación le dé pelea al 1,8, 2% mensual. Es cierto que solamente queda lo que resta del mes de noviembre, que ya entramos en el promedio, y también el mes de diciembre, que estacionalmente siempre es alto en materia de precios. Así que ojo con esta situación. Probablemente la inflación termine cerrando el año, por lo menos lo que hacen los estudios privados, en el orden del 30%, entre el 28 y 30% de inflación acumulada durante este 2025, que muestra una mejora siempre que compares la dinámica de los precios hace un año atrás. Si repasábamos y hacemos memoria, el año pasado, el dato de inflación mensual dio 2,7%. Mes contra mes no hubo una mejora sustancial, pero sí en los acumulados. En los primeros 10 meses del 2024, la inflación alcanzaba el 107%. Hoy, 25%, a un cuarto de la velocidad de los precios. Obviamente ahí sí muestra una mejora, y el dato interanual es el más bajo, ese 31,3% es el más bajo desde el 2018, el más bajo en los últimos 7 años. Hay que tener en cuenta que hace un año atrás, en octubre del 2024, la inflación interanual acumulada en los últimos 10 meses llegaba a casi 190%. Ha habido una mejora, pero ojo con lo que termina sucediendo en la vereda del enfrente, porque una cosa son los precios. Vos lo mencionaste, creo que en el comienzo, ¿no? La cuestión electoral, muchas expectativas se habían cifrado en torno a los resultados que se podían llegar a obtener y cómo iba a reaccionar el mercado. Me parece que el mercado también terminó convalidando todas estas cuestiones, lo que generó cierta estabilidad y cierta tranquilidad cambiaria que se reflejan en los precios, ¿no? Sí, habrá que ver si no se recalibran las expectativas de cara a futuro. Claro. Si el tipo de cambio sigue con un sendero estable y se consolida esa situación, seguramente va a ayudar a la marcha de los precios. También hay una cuestión en el medio, Maxi, tratar de recomponer la capacidad de compra de los bolsillos en la Argentina, que cada vez que, claro, el consumo, que cada vez que vos ves variables de la economía real,
todavía no repunta. Y no repunta porque no hay consumo interno, o el consumo interno está muy deprimido, y hay que recordar que casi entre el 60 y el 65% de la economía es consumo interno. Fíjate un dato más. Mientras el dato de inflación se conocía, también se conocía lo que necesitaba una familia en el mes de octubre para superar el umbral de pobreza. La canasta básica no subió 2%, subió 3%, 3,1%, atada tal vez a los rubros indispensables. Fíjate cómo el costo de vida de lo más mínimo en la Argentina, que es lo indispensable para la supervivencia, alimentarse, comer, el tema del transporte, obviamente algún servicio indispensable como servicios públicos, y también algo de educación e indumentaria. Bueno, como esos rubros subieron por arriba del promedio de inflación, la canasta básica fue del 3%, y el dato que arrojó fue más de 1.200.000 pesos en el mes de octubre para superar el umbral de pobreza. Si vos comparás contra el promedio, y hay que tener en cuenta que no tiene el alquiler, pensar en un inquilino, para costear lo mínimo indispensable para la vida ya necesitas más de 1,5 millones de pesos de bolsillo. Es mucho más que el promedio del sector privado en la Argentina asalariado formal. Ojo con esta situación porque fíjate cómo se pierde parte de la percepción. Hay una mejora en los datos de inflación, pero no se traduce en una mejora en la actualidad de los ingresos. Tampoco de las empresas... Facu, tampoco se refleja en el dato estadístico respecto a que los salarios le ganan a la inflación, más allá de lo que puede indicar el número, el porcentaje como tal, en la realidad no se ve reflejado. Yo creo que el gobierno toma nota de todas estas cuestiones. Primer objetivo, la macroeconomía, el superávit fiscal. Bueno, ahora es momento de recomponer la microeconomía, devolverle el poder adquisitivo a la gente que está pugnando por estar un poco mejor y salir de la situación de asfixia que muchos atraviesan, ¿no? Exactamente, y va a depender, por supuesto, de otras variables. La marcha de los precios controlados es una buena noticia, pero hay que trabajar mucho en materia de resolver esos desequilibrios. Un desequilibrio de un bolsillo que llega muy, pero muy asfixiado y que tiene poco margen para recuperar a futuro. Porque al momento de debatir, bueno, el nivel de ingresos, el que le toca pagar tal vez los salarios, que son por ahí el sector productivo, las empresas, también se las hace cuesta arriba atender a los distintos compromisos, no tanto por el salario en términos brutos de lo que le queda al empleado, sino principalmente por las cargas y todo lo que significa del costo adicional de mantener el empleo registrado, que Argentina va a tener que resolver. El tema central es en estos grandes debates si vamos a estar a la altura de las circunstancias. Evidentemente ha habido una mejora en materia de precios, lo que hay que empezar a resolver, Maxi, como bien vos dijiste, es tratar de que a través de la productividad se paguen mejores ingresos y que los ingresos de la mayoría de la población mejore y empiece a recuperar capacidad de compra, porque es lo que se empezó a perder en este último tiempo. Había una recuperación de la capacidad de compra, sobre todo en los últimos meses del 2024, que se empezó a perder después de abril en adelante. En abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, empezaste a perder esa recuperación, a pesar de que estadísticamente muchas veces cuando uno mira los promedios, y no digo que son engañosos, pero en tanta heterogeneidad no son lo mismo cómo se desenvuelve algunos sectores que otros. Es cierto que los salarios perdieron esa recuperación que venían teniendo en los últimos meses y hace ya bastante que han quedado muy atrasados, y eso da la pauta de lo que sucede en materia de ingresos, de consumo y por supuesto de lo que termina sucediendo, el impacto en este círculo para la producción y las empresas que no venden. Bueno, todo eso está en discusión en la Argentina, que entró en tensiones hace varios meses atrás. El dato económico de la jornada, el análisis de Facu González, lo seguimos mañana. Te dejo un abrazo grande. Buenas noches. Un abrazo grande, Maxi, para todos. Hasta la próxima.